Comenzamos grabando. Hola, buenas noches. Hoy tenemos a nuestro compañero y amigo José Limonuera y con el tema con el hombre verde. Y un saludo para Ana, porque no se ha podido estar con nosotros. Cuando quieras, José Luis. Muy bien, un saludo para Ana, que me ha dicho que estaba enfermita y que hoy no podía estar con nosotros. Sí, Si te parece, le doy a compartir pantalla. Después de lo sí. accidentado del tema, vamos a, Pero por lo menos lo hemos conseguido. claro, poquito a poco. Esto es como todo. Esto de ser novato tiene sus inconvenientes. Exactamente. Vamos a darle a compartir pantalla para que podamos ver lo que es la figura del hombre verde. ¿Vale? Vale. Bueno, ¿y qué es un hombre verde? Porque suena un poco extraño y suena bien. Pues este personaje le dediqué una diapositiva, le dediqué un libro, pero ahora no me funciona a mí esto. Espérate, porque no me funciona el ahora. Bien, le dediqué una Claro, monografía porque como sabéis, en mi tesis, el Gargolarium, que era un estudio de la simbología y de la iconografía de las gárgolas, pues aparecía un personaje de manera insistente, tanto en gárgolas como en decoración de catedrales y demás, que era el famoso este hombre verde, ¿no? Que es un personaje que es muy peculiar, que iremos viendo los distintos tipos de hombres verdes que hay y su significado. Fijaros que es una figura que se da sobre todo en la cerámica, en la decoración de las catedrales, incluso cuando hice el libro me valió un premio de investigación de la editorial precisamente porque era un tema que no había nada escrito. Incluso fijaros que aparece en la invitación de boda del príncipe Charles, aparece aquí una figura de un hombre verde con todo lo que conlleva dentro de su simbología, ¿no? ¿Y quién es el hombre verde? Pues precisamente esta obra, este libro que escribí, fue inspirado en el Gargolarium y observé que existía esta figura a lo largo de todo el medievo, tanto en las catedrales románicas como las góticas, como hasta incluso la última financiada por los templarios, como es el caso de la Capilla Roslin en Midlothian, en Escocia, que era la antigua de San Mateo. La capilla Rowling, después hablaremos de ella, pero es una capilla que no fue concebida como tal, fue concebida como un sitio de iniciación de corte masónico, ¿no? Pero después hablaremos de ella con mayor profundidad. Esta figura no es una figura que sea nueva, es una figura que se pierde su antigüedad en la noche de los tiempos, junto con los laberintos, con las espirales, con los círculos y los demás elementos. Por lo tanto, podemos decir que es una figura que acompaña al hombre casi desde su génesis, ¿no? Desde casi las cavernas, ¿no? Y podemos ver perfectamente los primeros síntomas, las primeras representaciones de esta figura, tanto en Nepal como en la India, que son las más antiguas. La iconografía que aparenta son simplemente un rostro humano, que casi siempre suele ser de hombre, que tiene brotes de vegetación, tanto por nariz, boca y otras partes de la cara, conllevando además que dichos brotes pueden surgir diferentes tipos de frutos y cada fruto tiene una simbología distinta. En esta presentación no he entrado en el significado de cada uno de esos frutos y su simbología, pues si no, se nos haría una presentación de más de 300 diapositivas. Solamente hacernos la idea de que cuando representa una bellota tiene un significado, cuando representa un limón tiene otro distinto, y va a depender su significado no solo de lo que esté allí representado, sino también de la ubicación donde se encuentre. Podemos además entender que dentro de esta figura de representación de hombre verde o de ser o de dios de la naturaleza, aparecerán también entremezclados, y después lo veremos en algunos de los dibujos que ilustran el libro del hombre verde, veremos también que aparecen pequeños ratoncillos, aparecen animales del bosque y demás, para darle mayor relación de profundidad entre la figura representada y su vinculación con la naturaleza. Ese complejo simbolismo que nos encontramos en el arte medieval, vamos a ver cómo es una figura que se sintetiza y se mimetiza con su entorno, haciendo que un motivo pagano llegue incluso a formar parte, una parte muy importante de la decoración
de corte cristiano, tanto en catedrales, iglesias, abadías, etcétera. Pero, ¿cómo llega a un símbolo pagano a estar representado en las catedrales? Es lo que nos produce una cierta exacción cuando lo vemos, ¿no? Podemos entender esa cristianización de lo pagano porque en los comienzos, en el principio, cuando la iglesia era joven y no tenía una estructura básica perfectamente definida ni tenía una iconografía sentada, pues empezó a adoptar una serie de símbolos paganos, entre ellos este tipo de dioses o este tipo de figuras iconográficas, ¿no? Y será absorbida de tal manera que a partir de los siglos 9 y 10 se representará en numerosos manuscritos iluminados, asociándose incluso, por un lado, a la figura del demonio, pero por otro a la figura del Dios creador, ¿no? En este caso la figura de Dios o incluso la figura de Jesucristo, como veremos posteriormente, que se cita en algunos momentos de la Biblia, ¿no? La vinculación de esas cabezas foliadas con el mal, que en un momento determinado se asocia a partir del siglo VIII, se lo debemos a Rábano Mauro, que entendía que tal eflorescencia de vegetación, tal carga de frondosidad representaría el pecado carnal y la lujuria, y por lo tanto llevaría al hombre al infierno eterno. Sin embargo, en las representaciones que podemos ver en las diferentes catedrales, altares y demás, veremos que esa representación lo que va a significar es un símbolo de vida. Por ejemplo, en la Catedral de Sevilla nos encontramos que la representación fundamental de la ornamentación de la fachada externa es la vid. Y la vid lo que va a representar justamente lo que simboliza es la sangre de Cristo, la renovación, la resurrección, ¿no? Entonces vemos que la Iglesia lo va a entender también como un símbolo de vida eterna y de la resurrección en Jesucristo. También lo vamos a ver al hombre verde casi siempre escoltando a la figura de María, la figura de María esperando al niño Dios, como la fuerza de la naturaleza que está esperando precisamente en la promesa del nacimiento de Jesucristo, está esperando precisamente la resurrección de la vida y el avance dentro de lo que sería la vida cristiana, ¿no? Su origen específico se desconoce. Es decir, yo diría que la primera monografía dedicada por completo a la figura del hombre verde la escribí hace ya, pues fíjate, en el año 2016. Se desconoce por completo. Las primeras representaciones las tenemos en la India y en Nepal, mediante las cabezas Kala. Las cabezas Kala son unas figuras impresionantes, ahora veremos alguna imagen de ellas, que están datadas entre el 7000 y el 9000 antes de Cristo, en la zona de Indonesia, y se colocaban en los templos para evitar la entrada del mar en los lugares de culto. ¿Eh? Pero no solo era una aplicación exterior, sino que también era una aplicación interior y también se colocaban en el interior de las casas para evitar la entrada del mar. Vemos ahí una ilustración precisamente de una cabeza cala. Vemos otra aquí en la que podemos ver cómo los zarcillos salen de la boca. Son figuras impresionantes. Vemos otra. ¿Y de dónde viene esta historia de las cabezas cala? Las cabezas cala fundamentalmente viene de la tradición antigua, hemos de entenderla en su momento, por supuesto, hoy día sería una barbaridad, en la batalla al enemigo que de verdad era valeroso y moría en combate, lo que se hacía era que se le cortaba la cabeza y se ponía como adorno a la entrada de la casa, pero no como un adorno normal, sino como un adorno de protección, en la cual ese espíritu valeroso quedaba cautivo del hombre que lo había matado, ¿no? Y entonces estaba protegiendo la casa y su entorno. Pero ¿qué ocurre? Como era una cabeza de un ser humano normal, con el tiempo se acababa pudriendo. Y lo que se hacía era que se rellenaba de hojas aromáticas todos los orificios de la cabeza. O sea, ojos, nariz, oídos, boca. Y de ahí se piensa que podría ser el origen del nacimiento de las cabezas cala y su representación, ¿no? Y por tanto casi del hombre verde. La imagen del hombre verde posee variedad de motivos. Se encuentra en multitud de culturas alrededor de todo el mundo y con diferentes acepciones y simbologías. En primer lugar, se interpreta como un símbolo del renacimiento relacionado con el crecimiento justamente de la vida en la primavera y es imposible afirmar
que tenga otro tipo de interpretación dentro de lo que sería su propia ubicación espacial y por lo tanto, al tener una ubicación espacial distinta, cada cultura le va a dar un significado distinto. Pero en general hay un consenso muy claro en el sentido de que se entiende como un dios de la naturaleza, un dios un regenerador de vida, un dios dador de vida, ¿no? No obstante, podemos entenderlo como una forma de carácter naturalista y decorativa, porque su motivo es muy simple. Es un rostro, como hemos dicho con anterioridad, generalmente de hombre, aunque también los hay de mujer, ¿eh? Existe alguna muy breve representación de mujer verde, pero casi todos son hombres verdes, ¿no? Y que tiene un denso follaje, que su rostro está compuesto muchas veces por hojas de árbol, y veremos como todavía esa tradición se conserva en unos lugares de origen celta, como puede ser Inglaterra, Irlanda, Escocia, etcétera, y que lleva una barba frondosa entremezclada con ramas, flores, frutos, etcétera, ¿no? Y que además estos le pueden salir de la nariz, de los ojos, teniendo un significado muy determinado que veremos un poquito más adelante qué es lo que significa si sale por un lado o sale por otro. Aquí tenemos un grabado de 1887 de un grabador suizo en la que podemos observar el origen de la cabeza de un hombre verde y cómo todos los elementos que hay alrededor es una vegetación frondosa, animales y demás, porque se llega a relacionar en un momento determinado con otros dioses de la naturaleza que también vamos a analizar en esta exposición. Gatos, leones, demonios, todos están representados en los diferentes monumentos que contemplan un hombre verde, incluso cráneos humanos, en los que la representación de los brotes de viñas o de otro tipo de representación o de vegetación nos dará el mensaje de la idea de la resurrección o del vencimiento de la muerte. Esta grandiosidad de esta figura lo que nos va a indicar precisamente son diferentes elementos de una fase alquímica que sería interesante establecer la relación, que hoy no vamos a hacerlo, pero que podría ser objeto de otra exposición más adelante sobre las diferentes fases de la alquimia y su representación en las diferentes fases de la evolución del hombre verde, ¿no? Es un personaje que a veces los historiadores lo confunden con el famoso hombre salvaje. Sin embargo, no tiene nada que ver una cosa que otra. Y bien, se ha consensuado por los diferentes historiadores del arte que es una cuestión académicamente aceptada que el hombre salvaje simplemente representa la antigüedad de un lugar o un determinado linaje, siendo contrario al espinoso tema de los hombres verdes. El hombre salvaje casi siempre veremos que se representa como un hombre que porta una garrota, que va cubierto de pelo todo el cuerpo y que la función fundamental que tiene es la de la protección de la fe, en este caso cuando ha adoptado la entrada de un templo, ¿no? Algunos ejemplos de hombre verde también durante el gótico se llegan a confundir entre el hombre verde y el hombre salvaje, incluso llegándolos a plantear preñado. Yo le digo preñado porque como no es un ser humano propiamente dicho, sino que es un personaje de la naturaleza, se encuentra preñado. Y se encuentran los dos únicos hombres verdes que conozco que existen preñados, son representados con esperando vida o dando a punto de dar vida, se encuentran representados en la Catedral de Sevilla, ¿no? A lo que le dediqué parte del libro de las gárgolas de la Catedral de Sevilla. De igual manera, podemos distinguir que dentro de esta corriente con el hombre verde podríamos hablar de una corriente esotérica y oculta, ¿eh? Precisamente a través de la evolución, de la inmigración de las diferentes personas, a través de las diferentes culturas, va adquiriendo unos tintes distintos que hacen que esa representación esotérica de esta figura tan extraña como podría ser el hombre verde, tenga lugar con unas tradiciones distintas y en cada lugar. Por eso la figura del hombre verde, la teoría que hay es que viene de la India a través de las diferentes inmigraciones y la circulación de los clérigos y demás, llega hasta Escocia, de Escocia baja a Irlanda y de Irlanda baja a Inglaterra, pasa a Francia y el último ejemplo que tenemos de hombre verde, al menos que yo conozca, y, y he conocido mucho, tengo clasificado alrededor de 2000 hombres verdes distintos, se encontraría en España y precisamente en España los últimos aquí en Sevilla, ¿no? En la Catedral de Sevilla. Porque en el norte de África no pasa esa tradición de carácter celta, ¿eh? Se queda en la última catedral que se hizo, la número 14, que es la Catedral de Sevilla.
Podría ser una forma de explicar precisamente estas historias medievales, con un carácter literalista y que podría llevarnos incluso a el concepto de una extraña historia en la época de Rey Esteban de unos niños verdes que aparecieron en un pequeño pueblecito de Sulfur, de nombre Bulpit, y que no envidiaría nada al comentario, al relato de Marco Polo, y que posteriormente sería plagiado en tiempos modernos para trasladarlo a Cataluña, situándolo en un pueblecito inexistente que se llama Banjos, que no existe. Aquí tenemos el ejemplo de esos famosos niños verdes que salieron incluso en los periódicos, incluso se les daba de comer y no se negaban a comer, solamente comían unos productos muy determinados y murieron casi de inanición. Pero claro, el carácter de esta figura del hombre verde cambia también de significado y cambia también de objetivo al ser sincerado por la mano del cantero, ¿no? Algunos, como Ricardo de la Sierva, lo tratan como si fuera una simple broma del cantero y, en fin, sin mayor idea. Sin embargo, conociendo los antecedentes de los canteros y conociendo el que llevo años estudiando precisamente el argot de los canteros, que se llama la pantoja, y diferentes tipos de representaciones simbólicas, podría a su vez tener precisamente un hondo y profundo simbolismo de tipo esotérico y cabalístico, que iría evolucionando en función a la evolución de los mismos canteros y de los planes iconográficos desarrollados en las diferentes catedrales. Podemos, por tanto, observar que la evolución de las representaciones son paralelos al carácter precisamente de cada una de esas mensajes que querían transmitir los canteros. Pero claro, ese mensaje que quieren transmitir los canteros también puede estar supeditado al plan iconográfico de quien ha diseñado ese plan para una catedral muy determinada, no solamente por el tema del cantero, por lo cual nos vamos a encontrar con dos ramas distintas de posibles interpretaciones. Una, la del plan iconográfico de la persona o de las personas que deciden el plan de esa catedral, y otro, el plan iconográfico de los canteros, que no siempre van a estar relacionados y que va a servir de base para una serie de cultos paganos, una serie de mensajes de carácter esotérico y exotéricos con X, para dar un significado totalmente distinto y que muchas veces no van entrelazados con el significado iconográfico. Por lo tanto, podemos decir que tiene diferentes vías de interpretación, ¿no? Algunos autores hablan de hasta 7 tipos de vías de interpretación de cada uno de los elementos iconográficos representados, ¿no? Los diferentes autores o escritores o historiadores nos hacen una referencia de una posible interpretación de lo que podría significar el hombre verde, ¿no? Por ejemplo, nos dicen que podría representar el retorno a la edad dorada de la civilización, donde el hombre y la naturaleza eran uno solo en comunión con Dios. Otro nos dice que podría ser referencia a cultos anteriores y a otras religiones asimiladas, ¿no? Por la religión católica. Otros que estarían adaptados a los distintos símbolos propios de religiones anteriores y asimilados por el cristianismo, ¿no? Como el caso del hombre verde o el uso de las mitras en base a la religión del dios Mitra, que eran sus sacerdotes, llevaban en la cabeza como cabezas de pez y vestían con una especie de estela imitando las escamas de los peces. Otro por o el uso de un lenguaje críptico y simbólico solo para iniciados, es decir, podríamos interpretar que tanto la ubicación como la significación como la representación iconográfica de los hombres verdes, dependiendo de su ubicación y localización, podría tener un significado totalmente distinto y sobre todo con respecto a la representación iconográfica, ¿no? Y el uso del don de lengua basado probablemente en la capacidad de interpretar un lenguaje hermético o argótico propio de sociedades iniciáticas, ¿no? En la que el gran Fulcanelli, a través de sus grandes obras como son El misterio de las catedrales y Las moradas filosofales, nos va a dar pistas de cuáles pueden ser las diferentes interpretaciones. Tampoco, como he dicho con anterioridad, podemos saber si la ubicación tiene algo que ver o tiene una simbología determinada, porque se ubican en cualquier lugar. Es decir, nosotros cuando
Yo tengo un juego con mi familia, justamente cuando vamos a una catedral, es buscar el hombre verde. Y la verdad es que lo encontramos desde en una base de columna o en lo alto de un capitel. Hay una pista siempre que está cerca de la Virgen María, siempre. Es decir, si tú ves, por ejemplo, en una catedral y hay una representación de la Virgen María, lo más posible es que muy cercano o incluso a los mismos pies de la Virgen María aparezca un hombre verde. Entonces, lo podemos encontrar como si fuera un defensor de la fe, igual que era en su momento el hombre salvaje, como vimos con anterioridad, ¿no? Podemos encontrárnoslo en cualquier lugar, es decir, como he dicho con anterioridad, en la base de una columna, en un capitel, como un elemento de decoración, decorativo de un altar, en fin, podemos, pero siempre con un concepto demiúrgico, como una fuerza creadora, impulsora de la naturaleza y de la comunión del hombre con la misma. Por tanto, podemos clasificar de diferente manera diferentes tipos de hombres verdes, por ejemplo. Uno, que es el más común, el hombre cubierto totalmente de hojas y follaje en general, en la que además, dependiendo, como hemos dicho, del fruto, en este caso aquí lo que hay son bellotas, dependiendo del fruto tendrá una interpretación y una simbología. Vemos aquí cómo aparecen algunos animales que están camuflados dentro de la cabeza del hombre verde. Por ejemplo, aquí podemos ver la representación de un búho, aquí podemos ver la representación o de un conejo o de un ratón de estos grandes. Aquí, por aquí hay un ratoncillo chiquitín, aquí un caracol. Vemos como hay una plena simbiosis entre cada uno de los elementos que lo conforman, ¿no? Otro es una cabeza de hombre con vegetación que vomita de su boca, pero que crea formas geométricas de distintos significados, de tal manera que incluso se adapta al entorno en el que está, incrustándose o incluso rebosándolo, ¿eh? Y que depende, creará diferentes tipos de lacerías y demás, y que creará una serie de juegos geométricos que pueden tener también su propia interpretación dependiendo del tipo de lacería, dependiendo del tipo de estructura que forme. Otro es precisamente, es uno de los que más impresiona cuando lo ves representado, es una cabeza de hombre de la que le salen de los ojos, de la boca, de los oídos, le salen los diferentes tipos de vegetaciones y lo que significa simplemente, por ejemplo, si sale de los ojos, que percibiréis a través de dicho órgano cómo procrear la palabra de Dios y da su fruto en vosotros. Ese mismo mensaje se puede estar si lo oís por los oídos, ya que escuchando la palabra de Dios germinará y dará fruto como nuevo cristiano, y así en cada una de las partes en las que intervenga, ¿no? Por la boca sería la palabra de Dios, etcétera, ¿no? Hombre verde cubierto de hojas preñado, aunque ya digo, es una cosa muy extraña porque tan solo conozco dos y los dos están en la Catedral de Sevilla. No conozco, y si alguno de los oyentes de este programa conoce algún sitio donde haya un hombre verde, rogaría que me lo comunicara porque tan solo conozco estos dos y se encuentran ya, digo, en la Catedral de Sevilla. Podemos ver que es un hombre verde preñado por los pechos, que los tiene turgentes, la barriga, que la tiene hinchada, como un hombre verde que esté preñado, ¿eh? Y que, a diferencia de, por ejemplo, cuando hemos dicho que con anterioridad se confunde con el hombre salvaje, en la figura del hombre salvaje sí existe la mujer salvaje. Es igual que el hombre salvaje, cubierta de pelo y demás, pero tiene una característica que muchas veces se representa como un ser preñado, ¿no? La mujer aparece preñada dando lugar a su propia naturaleza, no como la del hombre verde, que al estar preñado lo que nos indica es que es una fuerza superior de la naturaleza, que es una fuerza regeneradora, que es un dios que no tiene sexo, ¿no? A pesar de que su aspecto sea de hombre. Otro tipo es el de las cabezas de animales o grutesco, que se le llama así, en la que salen por la boca pues todo tipo de zarcillos, de vegetales y demás, y que pueden ser leones, dragones y demás animales de carácter mitológico, que no son propiamente hombres verdes, pero sí forman parte del concepto de hombre verde o del concepto de la fuerza de la naturaleza regeneradora, ¿no? Otro hombre verde del que salen de la boca distintos elementos o figuras, incluso animales de carácter mitológico. Aquí vemos un hombre verde del que le salen dos cabezas de dragón, recordando
a la hipostasis cristiana. Si es un término que es complicado, pero la hipostasis realmente lo que indica es las distintas naturalezas de un ser, ¿no? Por ejemplo, podríamos entenderla como una hipostasis la naturaleza divina, ¿no? Porque es Dios, es hombre y es Espíritu Santo. Pues la hipostasis también se representa y se representa desde muy antiguo, es decir, las primeras manifestaciones de hipostasis que tenemos las tenemos en la zona de los mayas, pero también tenemos hipostasis con el hombre jaguar y demás, en la que se representa una boca de la que sale un jaguar y demás, pero también la tenemos en diferentes tipos de representaciones romanas, griegas, etcétera, ¿no? Una de las hipostasis más impresionantes que hay hechas, precisamente dentro de la estatuaria gargolaria, se encuentra en Batala, en el monasterio de Batala, en Portugal, que es una figura de la que le sale de la boca otra figura a su vez, con una cabeza de niño. Otra forma de otro tipo de hombre verde es aquel que realiza gestos de burla al espectador, bien guiñándole un ojo o bien sacando la lengua, lo que significa que le hace partícipe de un secreto. Es decir, es como si yo te guiño el ojo y como diciéndote, tú sabes, ¿no? Pues es básicamente eso. Y ese secreto lo que va a representar es la muerte, ¿eh? Es un homenaje precisamente a la diosa Kali, que en sánscrito significa el color negro y cuyo femenino es Kala, que significa la oscuridad. Entonces, cuando veamos un hombre verde que nos está guiñando un ojo o que nos está sacando la lengua, lo que nos quiere decir es que ese lugar es sagrado y que además tiene un secreto, ¿eh? Y ese secreto está cerca suya, evidentemente. Lo único que tendremos que hacer es seguir la orientación de los zarcillos que le surjan de la boca o de los diferentes elementos que lo compongan. Y por último, una calavera de la que brotan diferentes elementos que también puede traer un papel como símbolo de pervivencia de la palabra y de la obra de Dios y que supera a la muerte física fundamentalmente. Podemos, por tanto, establecer que es una figura que tiene multitud de interpretaciones en todos los sentidos, pero que su base fundamental, aparte de la India, es el desarrollo que hacen los celtas, ¿no? Los celtas tenían la certeza de que el alma del ser humano residía en la cabeza. Si nos fijamos, las representaciones de hombre verde son solo cabeza, no se representa el cuerpo entero, en contra de lo que es el hombre salvaje, que sí se representa con su anatomía por completo, ¿no? Y precisamente al residir en la cabeza y estar llena de naturaleza, lo que va a representar es un círculo maravilloso de entre los hombres y los dioses que se funden en una sola entidad en la naturaleza y los cuatro elementos que la representan. Por ejemplo, ese significado lo tenemos aquí en esta figura. Su reunión terminará, vale, en 10 minutos. En esta figura en la que de la capilla Rosling, en la que representa precisamente ese círculo, esa eternidad, esa figura que vuelve una y otra vez. Podemos entender que la figura de un hombre del que surge la naturaleza por la boca, también la podemos representar en un paralelismo simbólico con la figura de Cristo o con la de Dios Padre, ¿no? Y lo vemos en la Biblia, precisamente en el Mateo 13:23, que dice, más que él fue sembrado de buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Vemos en Marcos 9:9-10 que nos dice, y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado a los muertos, y guardaron la palabra entre sí, discutiendo que sería aquello que resucitará a los muertos. O en Lucas 8:11, que nos dice, esta es pues la parábola de la semilla, es la palabra de Dios. Por lo tanto, relaciona. Pero ¿cuál es el verdadero origen? Porque una cosa es la representación de las cabezas calas y otra cosa es lo que nos dice la Kabbalah o lo que nos dice la Biblia sobre el verdadero origen del hombre verde. Y esto atribuyen su maternidad a Lilí y al arcángel Samael, según el Zohar, que es uno de los libros de la Kabbalah. El Génesis bíblico nos narra que los orígenes de Lilí fue la primera mujer que Dios creó para Adán. Vemos que tiene una serie de características, tiene alas, tiene patas de pájaro, etcétera. Pero ella era al ser hecha a semejanza de Dios, era rebelde, no,
no consentía en las posturas sexuales quedar supeditada a la figura de Adán, con lo cual se fue a una laguna cercana, abandonando el Edén, y donde estuvo manteniendo relaciones con los demonios. Dios envía al arcángel Samael para que la haga entrar en razón y vuelva, pero lo que hace Lilith es que seduce a Samael, y a consecuencia de esa seducción nacen diferentes hijos, ¿no? Ahora veremos algunos de los cuales. En la Kabbalah se describe a Samael como la severidad de Dios y lo sitúa en el Beriá, uno de los globos del árbol de la vida. Vemos aquí la representación del arcángel Samael. Según Doré, según se dice, Samael se convirtió en el esposo de la primera esposa, como ya hemos dicho. Entre ellos tuvo 2 hijos, tuvo muchos, ¿no? Pero Dios lo condenó una vez que había ido Samael y se dio cuenta que Samael había caído en la perversión con Lili. Lo que hizo fue castigar a Lili con que toda su prole, toda la que tuviera, moriría en esa misma noche. Con lo cual, los 2 primeros dioses que ella parió, que son Asmodeo, considerado como la espada de Samael, y el hombre verde, que se consideró como el dios de la regeneradora naturaleza primigenia, ¿no? Pero a partir de ellos 2, el resto murieron según iban naciendo, según los iba pariendo Lilith, ¿no? De ahí viene la leyenda de Sumeria, en la que llevan una figura para colgarla al niño del pecho, que sería un diablo, para proteger precisamente de la Lilith que viene por la noche, que provoca la muerte súbita en los bebés y demás. Es una mitología bastante interesante y que se podría desarrollar. Samael en hebreo se traduce como el veneno de Dios, la ceguera de Dios. Es un encaje de la tradición talmúdica y posmalmúdica, es decir, una figura que es el acusador o el adversario. Satanás, como se menciona en el libro de Job, el seductor, o el ángel destructor, el Mashí, como se menciona en el libro del Éxodo. Vemos que tiene unos padres muy sui generis el hombre verde. Vemos también que otros autores como Mann y Lyle nos dicen que en la Catedral Pirenaica de San Bernard de Comín existe un relieve en un capitel en la que se representa una mujer con alas y patas de pájaro, que la vimos en la representación anterior de Lilith, que está dando a luz a un personaje dionisíaco, que en este caso sería el hombre verde, que se pueden ver algunos zarcillos saliéndole ya de la boca, ¿no? Tiene una peculiaridad, que esta ciudad Comins no solo nos relata el nacimiento del hombre verde, sino que también tiene la tradición de que contenía la sepultura de Herodes Antipas, el rey de Judea que mandó matar a Juan el Bautista. Ese rastro lo podemos seguir a lo largo de toda Europa. Existen representaciones del hombre verde en toda Europa. Aquí en España tenemos la pila bautismal de la iglesia del Hospital de Quiroga en Lugo, donde hay una relación muy extraña entre la representación del hombre verde y un dios antiguo como es el dios Cernunnos. No sé si el personal conoce cuál es la representación del dios Cernunnos, pero lo vamos a ver ahora en la representación que tenemos aquí, en la que aparece una especie como de dios con con cuernos y con cabeza de ciervo, que precisamente basado en el concepto de que el ciervo pierde y recupera todos los años su cornamenta, pues también representaría lo que sería la resurrección, ¿no? Porque después de la muerte humana sobrevendrá el renacer garantizado por el dios de la noche y de la muerte, que sería el psicopompo cernuno, ¿no? Es un claro símil entre el invierno y el renacer de la primavera, entre el nacimiento y la muerte diaria del sol, en fin, es decir, que la vida renace justamente después de la muerte, ¿no? Y podemos verlo en diferentes representaciones en las que, y sobre todo desde la prehistoria, la figura del hombre y el animal se funden en una sola, ¿no? Como podemos ver aquí en un antropomorfo que tiene cuernos y demás, o incluso en la representación de los diferentes chamanes siberianos. Los cuernos siempre han tenido una connotación positiva hasta que la Iglesia Católica lo consideró como una señal de infidelidad, ¿no? Pero siempre se ha contenido una opinión positiva, sobre todo porque era un símbolo de sabiduría y de conexión cósmica entre el cielo y la tierra, ¿no? Precisamente por las ramificaciones que hacían que estuviera más cercano
a las energías propias de Dios, ¿no? Es más cercano al cielo y por lo tanto más cercano a la interpretación de todo lo que venía de lo divino. Se considera además signos de virilidad y de fertilidad, ¿no? Ya que los cuernos de los ciervos están repletos de receptores androgénicos, lo que sería el equivalente a la testosterona durante la pubertad, siendo de tal manera que en la China tradicional el afrodisíaco más codiciado era precisamente por esa cantidad de testosterona el cuerno de ciervo adolescente, ¿no? Por concentrarse en él precisamente esa sustancia. Incluso podemos verlo que en la tradición oral todavía se conserva el término horny, usado en inglés para un estado de excitación sexual que deriva de la palabra horn, que es cuerno. Incluso en la mitología hindú, Shiva, Rudra de los Vedas, pasa la mayor parte de su tiempo en los bosques del Mantaka, tanto que se llega a convertir en un personaje asilvestrado, vestido con pieles y cuernos de ciervo, quedando como lugar sagrado justamente ese bosque que se llama Vigrastali o algo así. Mi indio es muy pobre, que traducido quiere decir la morada de los ciervos. Vemos aquí un ejemplo de representación en el que vemos un señor con unos cuernos prominentes. Antiguamente los dioses, y sobre todo los dioses sumerios, cuanto más cuernos tuviera, más poderoso era, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar como el dios Enki, pues tiene, me parece que son 6 cuernos, su padre tiene 2 cuernos más, etcétera, ¿no? Porque era un signo de poder, de virilidad, etcétera. Aquí lo hemos rodeado de todo tipo de animales, ¿no? Un tigre, un rinoceronte, un elefante, una cabra, en fin, como signo precisamente de esa comunión del hombre con la naturaleza, ¿no? De ese Dios con la naturaleza. Incluso ese tipo de representación con un triángulo que hemos visto en el pecho, nos va a recordar algunas de las figuras que han aparecido precisamente en Göbekli Tepe, ¿no? Y se le denomina a este tipo de Dios el Dios Shiva Papachuti, el señor de los animales. Pero vemos también que hay otra serie de personajes que van a utilizar los cuernos como un signo de, eh, de, de poder, ¿no? De cercanía a los dioses, ¿no? Como por ejemplo Alejandro Magno se representa en su casco, siempre lleva en su casco 2 cuernos como de poder, ¿no? De tal manera que el Corán llama a Alejandro Magno Dul Carmagín, el de los 2 cuernos, ya que al conquistar Egipto se le proclamó hijo del dios Zeus Amón. Vemos aquí una moneda ¿eh? en la que vemos a Alejandro Magno con su yelmo con los 2 cuernos, al otro lado vemos una victoria, en su mano sostiene un aniqué, es decir, el triunfo, ¿eh? Y vemos aquí la representación precisamente de Zeus Amón, también con 2 cuernos de carnero. Al tener esos cuernos podemos también entenderlo y podemos relacionarlo con otra figura que posee cuernos, como sería el